Nos parece oportuno reiterar, ahondar, es decir, bueno, nos tenéis que disculpar, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista estamos ante una perspectiva pues apocalíptica, es decir, un drama sanitario importante y además, bueno, nos parece oportuno, ¿no? Porque hoy hemos publicado un artículo en torno al concepto que nos ofrece el antisistema COVID permanente. Bien, se da la circunstancia que se nos ha bloqueado el artículo, vídeo titular, en TikTok y en YouTube. Bien, bueno, si tú no tienes nada que esconder, no tienes nada que temer. A priori, pues, masificación de la información, desinformación, propaganda, conspiracionismo, nave del misterio, es decir, que tú publiques lo... Sin embargo, hoy parece ser que tú puedes publicar cualquier cuestión menos en torno a este concepto, el COVID permanente. Y nos parece oportuno, visto que estamos ante cifras apocalípticas. Es decir, el aparato de propaganda nos está hablando de 400 millones de seres humanos diagnosticados de COVID permanente, con devastadoras consecuencias a su tejido neuronal. Es decir, que estamos ante, desde nuestro punto de vista, un agravio a la seguridad nacional y además pues un problema sanitario de proporciones apocalípticas. No podemos olvidar que en España hemos vacunado un 82,3% de la población. Bien, sí que os vamos a plantear ahondar en esta cuestión y bueno, pues vamos a ver si podemos despejar dudas, ¿no? Es decir, como mínimo, el titular invita a la preocupación. Pues para no estar preocupados vamos a utilizar la razón, la información, el conocimiento. Estáis viendo en pantalla, ¿no? Vale, miren. Unos 4 meses antes de la aparición de esta, bueno, plaga bíblica, nos encontramos a un Mark Zuckerberg, el CEO de Meta Facebook, bueno, pues realizando una entrevista al señor Dr. Fauci. Aquí la pregunta es, ¿qué está haciendo un tecnócrata entrevistando a un doctor? Es más, sobre la mesa, las vacunas ARNM mensajero. Es decir, ¿qué quiero decir? Que una vez sufrimos de la enfermedad, el sistema nos dice, tiempo récord, un matrimonio turco-alemán ha desarrollado una vacuna. Y luego comparece Bill Gates para decirnos, vamos a fabricar 7 distintas por si acaso. Y el propio Sánchez Castejón reitera esta expresión. Es decir, que antes de que exista la enfermedad, estamos hablando del fármaco que vamos a aplicar a esta enfermedad. Una vacuna ARNM mensajero. Insisto, 4 meses antes. Mark Zuckerberg entrevista al que sería un actor importante, el Dr. Fauci. El Dr. Fauci. Entonces, claro, aquí estamos ante o una de dos, o son profetas, o son cenizos, o intereses encontrados, ¿no? Porque es que es el propio Bill Gates que antes de la aparición de esta enfermedad, que está comprando acciones de las compañías implicadas en la fabricación. Es decir, antes. Por no hablar de año 2019, los ensayos, Evento 201, etc. Es decir, que antes de que el mundo despierte sometido por una plaga bíblica, pues tenemos una serie de actores que nos están hablando de vacunas ARN mensajero y están comprando acciones de las compañías que se van a encargar de desarrollar estas vacunas. Bueno, como mínimo, bueno, pues una fricción. A mí me parece oportuno comentar, porque lo digo porque, claro, de entrada se nos ofrece esta pandemia bajo el neologismo coronavirus, pero luego lo cambia el sistema. Lo llaman COVID-19. Claro, existe una analogía en el calendario, es decir, el sistema de entrada
bautiza la quimera con el término coronavirus y, curiosamente, a partir de este término, nosotros que investigamos la información independiente, pues encontramos un filón. Por ejemplo, los test PCR patentados por el apellido Rachel. Claro, la sensación es como que el antisistema percibe que a partir del término coronavirus han dejado rastro. Por lo tanto, el sistema lo que hace es cambiarle el nombre. De coronavirus pasamos al COVID-19. Correcto. Bueno, insisto. De pronto, todos los medios de comunicación del mundo, agencias de información, nos dicen que un matrimonio turco-alemán, en un tiempo récord, en 48 horas, han desarrollado esta vacuna, atentos, utilizando inteligencia artificial. Vale. Pero insisto, 4 meses antes de la aparición de la quimera, teníamos Mark Zuckerberg, judío, consecuentemente socialista, pues entrevistando al doctor Fauci, hablando, pero es que el propio Mark Zuckerberg, atentos, inyecta capital al biolaboratorio de su esposa. Una científica que se encarga de investigar las vacunas ARN mensajero. Antes de la aparición de la enfermedad. Es decir, que antes de la aparición de la enfermedad estábamos barajando pues un medicamento y cabe preguntarse para qué. Bueno, luego hemos sabido el para qué. ¿Correcto? Es decir, que cuando los medios de comunicación nos dicen que estas vacunas se desarrollan a partir de un matrimonio de científicos turco-alemán en 48 horas con inteligencia artificial, vamos a ponerlo en duda. Porque antes de la aparición de la enfermedad ya se está hablando del tratamiento que vamos a aplicar a esta enfermedad. Vacunas ARN mensajero. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de experimentación genética. Es decir, esta es una cuestión admitida por los grandes panfletos científicos, ¿no? Es Science, Nature, efectivamente. Como nos dice el CEO de Moderna, Stephen Bassel, judío, consecuentemente socialista, vamos a hackear el software de la vida. Es decir, vuestro ADN, el genoma humano. Tal cual. Claro, nosotros en nuestro primer canal en YouTube, recuerdo que localizamos una entrevista al propio Bill Gates, nada más presentar Windows, un joven Bill Gates, tendría pues no sé, de 20 a 23 años, ¿no? En donde él nos desvela sus intenciones vitales, prácticamente. Y lo que nos dice Bill Gates es que su intención es conectar el lenguaje de la computación con el lenguaje de la genética. Esta entrevista nosotros la publicamos en nuestro canal en YouTube y nos cerraron el canal. YouTube, una empresa que depende de Google, que depende de Alphabet, bueno, pues una corporación fundada por 2 judíos, consecuentemente socialismo. De hecho, desde Estados Unidos se publica un artículo que, como mínimo, pues creo que merece la pena reseñar, ¿no? Porque al parecer, tanto Google como YouTube inyectan capital al biolaboratorio P4 de Wuhan. Claro, nos cierran el canal en YouTube. ¿Dónde está el problema? Estamos informando a la población, es un derecho, el derecho a informar, a estar informados, la libertad de expresión. Bueno, nos cerraron el canal. De hecho, hoy YouTube admite que se equivocó al cerrar canales que hablaran sobre la enfermedad o sobre las vacunas y pide disculpas. Hoy. Por tanto, tenemos la razón. Se nos cierra el canal en contra de nuestros derechos y libertades y porque sobre la mesa situamos, por ejemplo, cómo la OMS encarga a un estudio de infografismo del sur de Estados Unidos, de California, San Francisco, el diseño de una ilustración infográfica del coronavirus, atentos, un año antes de que aparezca la enfermedad.
Es decir, nosotros a los 3 meses de iniciar el proceso de vacunación, de investigación, disculparme, ya estábamos afirmando, esto es un crimen de lesa humanidad. Los positivos acababan de llegar a Lombardía. Y nosotros en nuestro canal lo estábamos afirmando. Esto es un crimen de lesa humanidad. Porque está pasando por voluntad, interés, determinación. Por tanto, un delito. En principio, los espacios jurídicos, tanto internacionales como nacionales, pues preservan la vida. Es decir, ningún ser humano puede decidir gravemente o alterar gravemente la vida de otro ser humano. Es decir, en principio esto es voluntad de Dios. Es decir, nacemos y fallecemos, pero en el momento en que una persona pues decide, interactúa, intercede, como queramos, gravemente en la vida de otra persona, pues esto es un delito. Que nosotros percibíamos, a ver, por un lado, tenemos a la OMS que está encargando la fotografía del COVID prácticamente unos 8 meses antes de la aparición de la pandemia. Tenemos a Mark Zuckerberg que nos está hablando de vacunas ARN mensajero y nos tenemos que preguntar qué está haciendo un tecnócrata hablando de este tipo de tecnologías con uno de los protagonistas, el Dr. Fauci. Tenemos a otro protagonista, el señor Bill Gates, que está comprando acciones antes de que aparezca la enfermedad. Los medios nos mienten cuando nos dicen que esta vacuna se ha desarrollado. Esto es diametralmente imposible. Es decir, para poder desarrollar cientos de miles de millones de dosis, en el caso de Europa, tengan en cuenta que Ursula von der Leyen, con intereses encontrados, su propio esposo trabaja en biolaboratorios íntimamente relacionados con este clan de la Big Pharma. Oigan, es que compra 87 vacunas para cada europeo. ¿Ven? Luego está el misterio de Wuhan, es decir, un biolaboratorio que se funda con fondos franceses y norteamericanos. Manuel Macron, Donald Trump, que nos plantan un árbol en la Casa Blanca. De hecho, el instrumental utilizado en Wuhan es francés. Y en Wuhan nos encontramos científicos, incluso australianos. De hecho, son los australianos los primeros en sintetizar esta quimera. Pero atentos, se da la circunstancia que la doctora Muertes, como la bautizan los medios de comunicación, la señora que ha diseñado la quimera, el COVID, resulta que se forma en la Universidad de Chapel Hill, North Carolina. Y nosotros seguimos esta línea de investigación y nos damos cuenta de que la doctora que coordina este curso de formación en torno a la edición genética, la doctora Miller, nos publica un año antes, atentos, un año antes de la aparición de la enfermedad, nos publica un artículo publicado en la página web oficial de la Universidad de Chapel Hill, North Carolina, un artículo en donde afirma que en Wuhan, China, se está elaborando un nuevo coronavirus. Tal cual, esta es la frase. En Wuhan, China, se está elaborando un nuevo coronavirus. Es decir, que la comunidad científica, todo el mundo... La pregunta es, ¿por qué Wuhan? Bueno, porque el marco legislativo lo permite. ¿Qué quiero decir? La última mutación del SARS, si estamos ante una enfermedad respiratoria, la neumonía bilateral, que forma parte de la familia del SARS, la última mutación genética del SARS, nos tenemos que remitir a Arabia Saudita prácticamente 2 décadas antes. Es decir, el doctor Zika es la primera persona en encontrar este virus en la naturaleza, el SARS-CoV-2. Este doctor sintetiza el virus que es trasladado a un biolaboratorio de Ámsterdam. Y en Ámsterdam los científicos empiezan a editar genéticamente este virus, una cuestión que suscita muchísima alarma y se prohíbe. De hecho, incluso la administración norteamericana, Barack Obama, por ley, en Estados Unidos y en Europa, en todo Occidente, está prohibido la edición genética de este tipo de patologías graves. Atentos, de pronto un socialista y judío, Justin Trudeau, a través del biolaboratorio de Winnipeg en Canadá, compran al laboratorio de Ámsterdam esta quimera, el SARS-CoV-2. Y dentro del laboratorio de Winnipeg en Canadá nos encontramos a 2 científicos chinos que huyen del país
atentos, huyen del país después de comprar 9 de los virus más peligrosos que existen, en donde se encuentran el SARS-CoV-2, lo que luego conoceremos como coronavirus o COVID, y el VIH. Es decir, desde Canadá surge la materia prima que es trasladada a Wuhan. Y desde Chapel Hill surge el conocimiento en la edición genética, la doctora Muerte y la doctora Xin-Ji Li, que es trasladada, atentos, a Wuhan. Pero es que por medio nos encontramos al doctor Charles Lieber, judío y socialista, que a través de la Universidad de Harvard recibe fuertes fondos del Partido Comunista de China para pues, el trasladar, ¿no?, esta información, este conocimiento. Es decir, que antes de la aparición de la enfermedad han pasado cosas. Y nosotros, a los 3 meses de iniciarse esta plaga bíblica, ya sabíamos que había pasado lo que había pasado. Por no hablar del espectáculo del evento 201. Es decir, en donde tenemos a las élites económicas del mundo que se reúnen unos meses antes de la aparición de la quimera para ensayar una pandemia. Por no hablar de las conferencias de Bill Gates en TED, en donde afirma que va a utilizar una vacuna para regular la población mundial. Por no hablar de los encuentros de el foro de Davos, Klaus Schwab, en donde la cuestión es de que antes de que aparezca tanto la enfermedad como el remedio, la vacuna, se ha estado trabajando en este terreno. Atentos, resulta que la investigación en Wuhan, la ganancia de función, es coordinada, la investigación, por un señor llamado Peter Daszak, con una especie de organización denominada EcoHealth Alliance. Y resulta que esta organización depende de la OMS. Y nos enteramos que la OMS, a través de Peter Daszak EcoHealth Alliance, coordina el trabajo de la ganancia de función, que está prohibido en Occidente. Está prohibido en Occidente. Pues en prácticamente 13 biolaboratorios en toda China. Bueno, que si se les escapa la criatura, que si el pingolín, el murciélago, bueno, no podemos saber porque la investigación de lo sucedido corre a cargo de este nombre, Peter Daszak EcoHealth Alliance. Esto sería como si encargáramos al asesino de nuestros hijos que investigara lo sucedido. Presuntamente. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero claro, si alguien va a investigar lo sucedido, tiene que ser alguien imparcial. Sin embargo, quien investiga lo sucedido es un nombre, un apellido y una organización que están íntimamente vinculados con Wuhan. Por tanto, intereses encontrados y mucho por esconder. Se les ha escapado la criatura, que si el pingolín, que si el murciélago, lo que queramos. Pero nosotros a los 3 meses, los positivos acababan de llegar a Lombardía, Italia, ¿no? Ya estábamos afirmando en nuestro canal. Esto sucede porque alguien lo ha diseñado, lo ha guionizado, lo ha orquestado, lo ha dirigido, lo ha producido. Es decir, ¿correcto? No tan solo estamos hablando de un indicio, es que eran cientos de indicios. Es que el test PCR, que luego aplicaríamos para monitorizar los positivos, oigan, es que se patenta antes de la aparición de esta enfermedad. Conflicto de intereses y información privilegiada, ¿no? Los mercados. Bueno, la cuestión es, no seamos mal pensados, ¿no? Pero, oigan, se logra el objetivo, se vacuna a la población. Pero antes, el Washington Post, es decir, el FBI, nos filtra, me imagino que para poder tumbar a Donald Trump. No olvidemos que con Donald Trump empezó todo, confina y vacuna como todos, como Vladimir Putin. La cuestión es de que el Washington Post, el FBI, nos filtra lo que popularmente se denominaron los correos del Dr. Fauci, correos electrónicos. Presta atención porque os voy a volar la cabeza. Este señor, de entrada, parece ser que se comunica con Mark Zuckerberg y del judío socialista magnate del sector digital recibe $5 millones para repartir en los medios de comunicación. Yo me pregunto, ¿cómo vamos a curar una enfermedad repartiendo dinero a los medios de comunicación? Cuando leemos la letra pequeña de estos correos, nos encontramos a un doctor Fauci que les dice a los CEOs de la CBS, tranquilos, necesitamos generar ruido
pero esta enfermedad no va a cruzar un 17%. Bien, la neumonía bilateral. Es decir, el SARS es una enfermedad respiratoria, bien, que es conocida y reconocible. Que hace 2 décadas surge la última mutación, el SARS-CoV-2. Y esta mutación es aislada en laboratorio. Pero esta mutación es conducida a Wuhan y, curiosamente, no tan solo tenemos una neumonía elevada a la 10ª potencia, sino que además el cuerpo del ser humano no desarrolla anticuerpos para defenderse, por lo tanto es un muerto seguro, sobre todo a ancianos que viven demasiado. Es decir, si usamos la razón y vemos cómo dos científicos chinos desde Winnipeg, Canadá, compran 9 de los virus más peligrosos y encontramos el SARS-CoV-2 y el VIH, lo que se nos ocurre es de que lo que se hace en Wuhan, a partir de la experimentación ganancia de función, es crear una superbacteria, un híbrido entre la neumonía bilateral y el VIH. Esto es el COVID. El sistema nos plantea este concepto, ¿no? Coronavirus, pero luego el sistema se percata de que con este concepto podemos rastrear y encontrar pruebas, evidencias. Le cambian el nombre, COVID-19. Muy bien. Pero es una enfermedad respiratoria. En principio, en todo momento, hasta el proceso de vacunación, lo que sabemos es de que afecta al sistema respiratorio. ¿Cuándo empezamos a hablar de otro tipo de patologías? En el momento de vacunar. Bueno, es un factor de riesgo. Pasa con todas las vacunas. Pasa con la viruela, pasa con todas. Es decir, vamos a vacunar 200 millones de seres humanos, pues habrá 40.000 personas que perderán la vida. Esto pasa, ¿eh? Es el daño colateral, pero siempre el beneficio, y efectivamente, ¿no? Cuando en el Parlamento británico se ejecutan, ¿no? unas mesas de investigación en torno a lo sucedido, los políticos británicos, Boris Johnson y compañía, lo afirman. El señor Bill Gates nos afirmó que los beneficios serían, bueno, que habría daños colaterales, pero que los beneficios serían mucho más importantes que los gastos, ¿no? Bien, caerán personas y de entrada, pues efectivamente, caen personas, ¿no? Es decir, además de una forma bastante ostentosa, ¿no? Porque de pronto teníamos pues deportistas de élite, no sé, el Kun Agüero, presentadores de televisión, todo aquello se les iba un poco de las manos y qué curioso que de pronto inoculamos la última vacuna, ¡pum!, conflicto de Ucrania. Es decir, que puede dar a entender que el conflicto de Ucrania se hormona de forma artificialmente para poder cubrir los daños colaterales de estas presuntas vacunas. Lo que sí sabemos que son un proceso de experimentación genética. Luego tenemos que cotejar, y en esta mesa hemos investigado, si en pro o en contra. Sucede como con todo, es decir, con cualquier desarrollo tecnológico. Por ejemplo, la ciencia relativista, la física relativista, Albert Einstein en adelante, pues nos ha planteado desafíos y hoy, por ejemplo, podemos circular sobre carreteras alquitranadas gracias al conocimiento de la física relativista o, por ejemplo, podemos cocinar con un microondas gracias a Albert Einstein y la teoría de la relatividad. Pero ¿qué pasa cuando esta tecnología recala en malas manos? Pues ya tenemos la bomba atómica, ¿verdad? Claro, aquí tenemos una tecnología denominada CRISPR-Cas9, la ganancia de función. Bueno, esta tecnología durante prácticamente 2 décadas ha sido prohibida. Y sin embargo, en el año de la pandemia, prestar atención, se le concede el Premio Nobel de Química a la doctora Charpentier y a la doctora Dunhal, que son las encargadas de desarrollar esta tecnología, CRISPR-Cas9. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de vacunas ARN mensajero, y atentos, que nos acabamos de enterar que todas las vacunas, las 7 vacunas, giran en torno a esta tecnología. Lo digo porque hasta la fecha creíamos que habían vacunas ARN mensajero y otras no. Nos decían que algunas vacunas pues, se extraían células madre del feto, del cordón umbilical del feto. Bueno, no. Según un estudio publicado esta semana, todas las vacunas inoculadas giran en torno a este concepto, ARNM mensajero, que por cierto, sitúa sobre la mesa un bioquímico español. ¿Correcto? ¿Qué sucede? Me disculpan.
vengo con un catarro importante, me está cayendo la lágrima. Prestad atención, resulta que cuando hablamos de CRISPR-Cas9 ARN mensajero, verán, el CRISPR, el ARN mensajero es una proteína que tiene la capacidad de ir y volver hasta el genoma humano. A esta proteína se le incorpora lo que se denomina una tijera genética, el CRISPR-Cas9. ¿Correcto? Es decir, que cuando te inoculan la vacuna, esta vacuna incorpora una proteína que viaja hasta tu genoma y puede cortar y editar el genoma humano. Puede introducir información, quitar información. Aquí la gran pregunta es si en pro o en contra. Desde nuestro punto de vista, en contra. Bien, la ciencia genética en la década de los 70 nos sitúa un concepto, ¿no? Lo que se denominan las proteínas de Dios. Es decir, que en el genoma humano, más de 3 millones de proteínas, pues tenemos 4 proteínas que lo que hacen es permitir que un ser humano pueda pensar, tal y como pensamos ahora. Libre albedrío, un sentido espiritual, sensitivo, creativo, es decir, el ser humano puede pensar porque parece ser que en el software de la vida, como dice Stephen Bassel, tenemos 4 proteínas que nos permiten pensar. Claro, venimos de Joseph Stalin, ¿no? Tenemos que acabar con la conciencia y nosotros nos temíamos lo peor. Temíamos lo peor. Claro, es decir, que esta tecnología está en malas manos. Llámese Bill Gates, llámese Soros, llámese Rothschild, llámese Flynn, es decir, el elemento internacionalista. Claro, ¿vamos a editar genéticamente a los seres humanos para que sean más altos, más guapos, rubios, ojos azules? ¿O les vamos a quitar la conciencia? Visto que llevamos un siglo, algo más, de tiranía del elemento internacionalista y la vocación siempre ha sido el adoctrinamiento de las masas a partir del objeto de cultura y el ser humano hoy es un animal de granja, un esclavo a partir de los subterfugios de su propia psicología, aquí de lo que se trata es de esclavizar seres humanos, pero a partir de la edición genética. Además es una cuestión que viene de lejos porque nosotros somos los únicos, no tan solo que hemos podido investigar el amplio espectro de este proceso, el antes, durante y el después, sino además la resonancia religiosa que tiene. Es decir, son rabinos de la comunidad judía internacional quienes afirman que en nuestro genoma tenemos la firma de Dios, el nombre de Dios grabado. Pero atentos, se da la circunstancia que la ciencia genética lo que hace cuando decodifica el genoma humano es asignar letras a cada una de estas más de 3 millones, secuencia de más de 3 millones de proteínas. Claro, pero es una interpretación subjetiva. Asignamos letras, pero podemos asignar números. También podemos asignar, pues no sé, código de color, o podemos asignar notas musicales. Es decir, que la ciencia, desde un punto de vista subjetivo, a cada una de estas proteínas le asigna una letra. Y resulta que las 4 letras, las 4 proteínas que nos confieren la capacidad de pensar, los grandes rabinos interpretan que es el nombre de Dios, Yahweh, lo que ellos denominan Yahweh. De hecho, denominan los hebreos, los judíos, interpretan su visión de Dios a partir de una errata histórica importante, ¿no? Porque es que nos tenemos que remitir a la obra platónica para comprender quién es Yahweh, es decir, pues un líder de las 12 tribus de Israel. Periodo bronce tardío, es decir, que lo que hoy los hebreos, los judíos sacralizan a partir de este término Yahweh, bueno, de origen no es más que un líder que comanda a una de las tribus de Israel y, según Platón, bastante belicista y violento. Yahweh. Bueno, la cuestión es que a partir de interpretaciones subjetivas y teológicas, los judíos interpretan que en nuestro cuerpo tenemos el nombre de Dios y manos a la obra. Con edición genética lo que se intenta, desde nuestro punto de vista, y añadimos el presuntamente, es eliminar información. Es decir, que el ARN mensajero, a partir de la tijera genética CRISPR, lo que puede hacer es introducir y quitar información. Y en este caso se está quitando información.
¿Por qué? Porque una persona modificada genéticamente en vida no va a experimentar absolutamente nada, pero van a ser sus herederos. Pero claro, se ha jugado bueno, pues es prácticamente el mito del doctor Frankenstein. Aquí la pregunta es si se nos va a escapar la criatura. ¿Qué quiero decir? Es que hoy, sobre la mesa, tenemos 400 millones de seres humanos que han dado positivo en COVID permanente, de por vida, con una esperanza de vida de 5 a 8 años. Y que además conlleva la destrucción del tejido neuronal. Claro, aquí la gran pregunta es: ¿cómo es posible que una enfermedad respiratoria, estáis viendo el gráfico en pantalla, cómo es posible que una enfermedad respiratoria, que en principio afecta pues al circuito respiratorio, pulmones en particular, como es una bronquitis, una neumonía bilateral, el propio SARS-CoV-2, pero hombre, estamos encontrando que lo que el sistema hoy denomina COVID permanente, pues afecta al órgano reproductor femenino, afecta al sistema sanguíneo, afecta a hígado y riñones, afecta gravemente al cerebro, afecta a los intestinos y al estómago, afecta al sistema autoinmune, afecta al páncreas, a los pulmones y al corazón. Curiosamente, cuando se inicia el proceso de vacunación, son las propias empresas encargadas de fabricar el remedio, el antídoto, como son Pfizer y Moderna principalmente, ambas empresas comandadas por sendos judíos, en el caso de Moderna, Stephen Bassel, y en el caso de Pfizer, el señor Alberto Bourla, judío safardita, consecuentemente todos socialistas. La cuestión es que estas empresas realizan un estudio de los daños colaterales y nos facilitan un listado de más de 240 y tanto patologías. Pero claro, vuelvo a insistir, hemos vacunado a toda la humanidad, van a haber bajas, lo afirma Bill Gates, lo sabemos por la política británica, pero el beneficio es superior. Es decir, aquí de lo que se trata de sobrevivir a una plaga bíblica, ¿no? Es decir, de entrada fallecen 46 millones de seres humanos. De entrada. Claro, somos 7.246 millones de seres humanos. Bueno, está dentro de un paréntesis mínimamente razonado y civilizado, ¿no? Vamos a aceptar pulpo como animal de compañía. Pero claro, ¿qué pasa? Hoy se nos dice que tenemos sobre la mesa este diagnóstico, COVID permanente, que afecta gravemente a 400 millones de seres humanos. Estamos hablando de 2 veces Europa. Europa son 240 y tantos millones, ¿no? Bueno, es decir, que estamos, digamos, ante un escenario mucho más crónico y crítico que el antes de la vacuna. ¿Qué quiero decir? El denominador común entre los diagnosticados por COVID permanente es justamente esta vacuna. Y curiosamente son estas corporaciones, Pfizer y Moderna, que nos dicen que estas vacunas causan daños colaterales, atentos, a todos los órganos del cuerpo. A todos. 240 y tantas patologías. ¿De acuerdo? Es decir, lo que denominamos COVID permanente. Estáis viendo el gráfico. Es decir, ¿qué sentido tiene? Yo vengo del terreno de la psicología, pero me apasiona la física, algo de pensamiento científico me queda. ¿Qué sentido tiene que una enfermedad respiratoria, a priori, esté causando, por ejemplo, graves trastornos al sistema reproductor femenino, a nuestro sistema sanguíneo? ¿Comprenden? Riñones, hígado, nuestro cerebro, intestino, estómago, sistema autoinmune. Y curiosamente, cuando observamos los síntomas del COVID permanente, están todas las patologías y daños colaterales de la vacuna. Están todas. Es decir, por ejemplo, se nos dice que problemas cardíacos, miocarditis o pericarditis. Lo que yo sufro, la miocarditis. Oigan, vamos a ver, de entrada, el Kun Agüero, futbolista de Fútbol Club Barcelona, se nos desmaya en mitad de un encuentro y es de lo que sufre. Es decir, cuando hablamos de vacunas y daños colaterales, hablamos de pericarditis, miocarditis y problemas cardiovasculares. Lo tenemos, ¿bien? Luego, problemas en nuestros pulmones. Y efectivamente, de entrada, la vacuna también causa daños en nuestros pulmones.
Cuando observamos el listado de patologías y daños colaterales facilitados por Pfizer y Moderna, observamos todo tipo de enfermedades que abarcan todo nuestro cuerpo. Y cuando hablamos de COVID permanente nos encontramos lo mismo. Nos encontramos que el COVID permanente afecta a corazón, pulmón, sistema autoinmune, es decir, el VIH. Porque se da la circunstancia que detrás de Wuhan están también los desarrolladores de la vacuna. Llámese Bill Gates, llámese la OMS, Tedros Adhanom, y llámese la Big Pharma. ¿Correcto? Es decir, pues puede dar a entender de que primero fabricamos el fármaco para luego desarrollar una enfermedad y poder vender este fármaco. Es decir, que el crimen lesa humanidad, y desde nuestro punto de vista estamos ante un crimen lesa humanidad, todo sucede por voluntad, interés, determinación. Por tanto, estamos ante hechos punibles desde un marco jurídico nacional e internacional, y nosotros acusamos nombres y apellidos. Oigan, es que el sistema hoy, que está intensamente implicado en este proceso, la clase política, todos perseguidos por los fantasmas de Wuhan, los cadáveres de las residencias, el hecho de confinar en contra de una constitución, ¿por qué no confinamos ahora? Porque hoy tenemos 400 millones de COVID permanente. Se supone que estamos ante una enfermedad respiratoria, es decir, contagiosa. ¿Correcto? ¿Qué opináis vosotros? Loico, Partiendo Medio Rock, Ajoru, Pilar, CJ, Muri, muy buenos días. ¿Qué opináis? Pero si estamos ante una enfermedad respiratoria, resulta que hoy tenemos mucho más positivos que antes de la vacuna. Por tanto, hoy tenemos muchos más argumentos para utilizar una mascarilla, unos guantes, confinarnos y tal. Pero esto no pasa. Lo que pasa es que hoy tenemos un sistema intensamente implicado con su aparato de propaganda que nos ha situado este neologismo, este concepto. COVID permanente. Y cuando observamos la sintomatología de esta enfermedad, oigan, esto va mucho más allá de una enfermedad respiratoria. Es que afecta a todo el cuerpo. Pero aquí lo grave es que el periódico español Voz Populi nos publica hace unas 4 jornadas un artículo titulado, cito textualmente, abro comillas, 400 millones de seres humanos son diagnosticados de COVID permanente y además, atentos, que causa graves consecuencias al tejido neuronal. Parece ser que descompone el cerebro. Te quedas sin neuronas. Una enfermedad respiratoria, la neumonía bilateral, causa la descomposición del cerebro humano. El que una mujer se transforme en infértil. El que te falle el riñón o el hígado. Problemas en abdomen, estómago, intestinos. Es decir, la pérdida del sistema autoinmune. ¿Saben lo que esto significa? Si tu cuerpo pierde el sistema autoinmune, por una gripe te puedes morir. Esto es el VIH. Por lo tanto, si nosotros teníamos la sospecha que la quimera es un híbrido de laboratorio, una superbacteria que parte del SARS-CoV-2, la neumonía bilateral, y que se le ha incorporado el VIH para que el cuerpo no se pueda defender, los ancianos viven demasiado, pues resulta que después de vacunar tenemos muchos más positivos cuando se supone que esta vacuna, en principio, pues nos tiene que, como mínimo, pues ayudar a paliar los efectos, los contagios y los positivos. No, resulta que tenemos más. 400 millones. COVID permanente, de por vida, con una esperanza de vida de 5 a 8 años. Y en España hemos vacunado un 82,3% de la población. Entonces, si usamos la razón y la lógica, y sabiendo lo que sabemos, y os he hecho un esbozo y un resumen, para que podáis observar el bosque, ¿no? Un amplio espectro, una panorámica de lo sucedido, ¿no? Señores, cuando el sistema nos sitúa este concepto sobre la mesa, el COVID permanente, lo que estamos haciendo es cubrir los daños colaterales de las vacunas. Porque se da la circunstancia que Voz Populi nos dice que el COVID permanente destruye, se descompone el tejido neuronal. Y curiosamente, cuando observar los daños colaterales de las vacunas y los daños colaterales del COVID permanente son los mismos. Cuando observamos los daños colaterales de las vacunas, son los mismos daños colaterales
que el COVID permanente. Es decir, que lo que está haciendo el sistema es los daños colaterales los está transformando en COVID permanente. Por tanto, ya no tenemos una responsabilidad civil, jurídica, etc. Se están cubriendo las espaldas. Desde mi punto de vista, y añado el presuntamente, y creo que esto es carne de cañón. Esto un juez debería de atender y de realizar un escrutinio, ver qué pasa y como mínimo. Porque hablamos de 400 millones de seres humanos que se les está descomponiendo el cerebro. Entonces a mí no me hace ninguna gracia. Ninguna. Estoy hablando muy en serio. Es decir, basamos nuestras interpretaciones a partir de lo que publican ellos, además. Esto no es que nosotros nos inventemos como hacen los de la nave del grafeno o Iker Jiménez, que de pronto... No. El sistema publica esto. Y a partir de aquí vamos a contrastar. Y nos encontramos un escenario apocalíptico, señores. Claro. Es que los daños colaterales de estas vacunas no es que han conllevado la muerte de 46 millones de seres humanos de entrada. Sino que a día de hoy estamos hablando de 400 millones. ¿Cuántas personas han vacunado en el mundo? Además, si somos inteligentes, de forma sensata, se me ocurre que este tipo de computaciones tan solo se pueden realizar en contextos pues organizados, civilizados, con tecnología, con servidores, con la capacidad de computación para poder computar el número de diagnosticados. Es decir, que esto nos está pasando a nosotros, a los occidentales. En África, positivos 0. En África. O sea, en África no se han vacunado y positivos 0. Y los occidentales nos vacunamos para sobrevivir a esta presunta enfermedad y resulta que hoy tenemos 400 millones de seres humanos diagnosticados de COVID permanente, que desde nuestro punto de vista son los daños colaterales de las vacunas. Vuelvo a repetir, cuando Pfizer y Moderna primero se filtra y luego están obligados a publicar, cuando Pfizer y Moderna nos presentan un informe en donde nos hablan de los daños colaterales de las vacunas, estas vacunas afectan gravemente a todos los órganos del cuerpo, pero no todos a la vez. Te puede afectar un riñón, el cerebro, el estómago, tal. Bueno, pues es lo que estamos viendo ahora en pantalla. Este es el estudio que acaba de presentar la revista Nature Reviews. Estamos ante, el tabloide, ¿no? El panfleto oficial de la ciencia del mundo. Aquí se publican estudios por pares. Estos van en serio. Estos no son la nave del grafeno. Estos van en serio, son científicos que nos publican un artículo en torno al el COVID permanente. Estoy traduciendo los mayores efectos y mecanismos y recomendaciones. Bien, en donde encontramos esta gráfica, vamos a ser simples, y en función de esta gráfica yo lo que aquí estoy viendo son los daños colaterales que publica Pfizer y Moderna en torno a estas vacunas. Es decir, pericarditis, miocarditis, efectivamente, el Kun Agüero o un servidor. ¿Bien? Sistema autoinmune, efectivamente, el VIH. Los pulmones, exacto. Es decir, ya con los respiradores prácticamente ya eran ejecutados, presuntamente. Todos, pero vamos a focalizar en la cuestión neuronal. ¿Qué quiero decir? Es una enfermedad respiratoria. ¿Cómo es posible? Por favor, un médico, un científico que me explique cómo es posible que una enfermedad respiratoria descomponga el tejido neuronal, las neuronas del cerebro. Pregunto, porque resulta que en el listado de enfermedades adjuntado por Pfizer y Moderna, daños colaterales de estas presuntas vacunas, experimentación genética, oigan, pues efectivamente, es que están todas. COVID permanente. Bien, lo que hoy el sistema y la ciencia denomina COVID permanente. Están todas las patologías, las más graves, listadas por Moderna y Pfizer. Los daños colaterales de la vacuna. Es decir, que el sistema ha creado este neologismo, como en su día creó el neologismo de los negacionistas, todos conocemos. Ha creado este neologismo para cubrir los daños colaterales de las vacunas, desde nuestro punto de vista.
Añadimos el presuntamente y bueno, yo creo que la mínima duda y preocupación se nos exige a todos, porque estamos ante un agravio a la seguridad nacional y ante un escenario sanitario apocalíptico. Estamos hablando que la esperanza de vida de 400 millones de seres humanos son 5 a 8 años. El VIH. El mayor experto del mundo en VIH, el doctor Luc Montagnier, que por cierto denunció este proceso, que Dios lo guarde en su gloria, afirmó en su día: es diametralmente imposible que un virus de la naturaleza te infecte hoy y sus síntomas florezcan 7 o 8 años después. El VIH, el SIDA. Es decir, una persona contrae el SIDA y no se entera. ¿Cuándo se entera? Cuando el SIDA ha eliminado tu sistema autoinmune. Y de pronto, con una gripe, pues ya eras Rock Hudson o Freddie Mercury Queen. ¿Recuerdan, no? Con una gripe. No fallecían del SIDA. Fallecían de una gripe. Porque el SIDA lo que hace es eliminar tu sistema autoinmune. Pues el VIH ha estado presente desde el minuto 1, desde el laboratorio de Winnipeg a Wuhan, y ahora las vacunas, cuando aquí se afirma que el COVID permanente destruye el sistema autoinmune. Señores, no es que se han modificado a seres humanos para eliminar la conciencia, que esto incluso es un escenario, en fin, a mí me preocupa poco, visto que a partir de la psicología de las masas ya lo han logrado. No, que estamos hablando que ahora mismo estamos no tan solo ante un proceso de regulación de una especie, es que hemos abierto la puerta a la extinción humana. No es que nos vamos a encontrar a dos tipos de seres humanos, un ser humano con su fórmula natural, equilibrada, sin modificación genética, y luego los transgénicos. Estamos hablando porque esta enfermedad es contagiosa, porque, atentos, prestad atención, así como hoy, con muchos más positivos no estamos confinando, se da la circunstancia que el COVID permanente, atentos, se contagia a partir del semen y de los fluidos vaginales. Es decir, el VIH. ¿Cómo se contagiaba el SIDA? ¿Cómo se contagiaba el SIDA? ¿Con una jeringuilla o prácticas homosexuales, no? Y hoy se nos dice que el COVID permanente se contagia. Por tanto, una persona no vacunada, vamos a imaginar que tú un día sales a tomar una copa, conoces a una chica, o eres un chico y conoces, o al revés, eres una chica, conoces a un chico, oye, os habéis gustado y os vais a la cama. ¿De acuerdo? Y os vais a la cama. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que esta enfermedad es contagiosa. Pero no es contagiosa a partir del aire, del oxígeno, de nuestra respiración, como lo es una enfermedad respiratoria, el SARS-CoV-2. Es contagiosa a partir de reproducción sexual. Es decir, no es que estamos modificando genéticamente a seres humanos para crear esclavos transgénicos en función de las ópticas e intereses de la comunidad judía internacional. En esta mesa os hemos desvelado la dimensión religiosa, como en el siglo V después de Cristo se escribe un libro extraordinariamente misterioso, Voz Anónima, no conocemos el autor o los autores, forma parte de la tradición literaria hebrea, en donde se nos dice, el libro de la creación, se nos dice que Dios establece contacto con el patriarca de las 12 tribus de Israel y le susurra la fórmula que le va a permitir fabricar, atentos, fabricar súbditos o animales. Este era el escenario previsible, que ya de por sí es bastante grave, pero bueno, de hecho ya sois todos esclavos de la Internacional Socialista, ¿no? Y todos pagáis el diezmo, y estáis todos encantados. Entonces tampoco, dice, bueno, pasaríamos del esclavo psicológico, que es donde estamos ahora, al esclavo genético. Bueno, vale. A mí por el camino me han crucificado, lo tengo que asumir, ¿vale? Pero claro, después de saber lo que sabemos ahora, estamos hablando de que la quimera, Dr. Frankenstein, se le ha escapado a la criatura. Y esta criatura la están tapando bajo el concepto COVID permanente. Y que este COVID permanente pues encaja perfectamente con los daños colaterales de estas vacunas.
Estamos hablando que el 82,3% de la población pues están ahora mismo ante escenarios de pues 5, 8 años, es decir, el VIH, que te infecta hoy y te elimina a los 7, 8 años. Pues espero estar equivocado. Desde la sede del Movimiento Victoria, ¿alguna duda? ¿Alguna sugerencia? El señor partiendo al medio rock me está hablando del grafeno. Bueno, yo te voy a informar, porque nosotros tenemos inquietudes culturales y científicas y compartimos artículos sobre tecnología, arte, diseño, de todo tipo. Resulta que en el año de la pandemia nosotros publicamos un artículo publicado por El Confidencial en donde se habla de las dos vías que utiliza el sistema para poder establecer contacto entre el cerebro y un computador. Por un lado tenemos el sistema de Elon Musk Neuralink a partir de neurotransmisores. Y por otro lado, la agencia norteamericana DARPA utiliza este material, el grafeno, el que me cita usted, pues para... ¿Pero qué sucede? El grafeno es un material extraordinariamente caro, que tan solo se utiliza en ámbitos muy acotados. Es decir, para poder incorporar grafeno a las vacunas, necesitamos pues una estructura para desarrollar este grafeno que no tenemos. Entonces nosotros publicamos este artículo simplemente para informar a la población de que hoy existen dos vías de investigación que conectan el cerebro con una máquina. Pero la experimentación en torno al grafeno está en un territorio muy precoz. Todavía no han logrado, por ejemplo, a través de magnetismos, el controlar esta propiedad. Bueno, ¿qué sucede? Nosotros publicamos este artículo y a la semana nos aparece un grupo de socialistas con el Quinta Calumnia y la nave del grafeno. Entonces estamos ante la narrativa de toda estafa y de todo estafador, es decir, el explicar un imposible para poder engañar a los incautos. Es pura desinformación. Es por este motivo que 4 Televisión, participada por BlackRock, implicada en las vacunas y las pandemias, pues vuelve a contratar a Iker Jiménez para desinformar, para situar cualquier verdad incómoda en el territorio del misterio. La persona que informa lo que hace es extraer de las oscuridades y exponer a la luz del día. El desinformante socialista, y los de la Quinta Calumnia lo son, el Iker Jiménez lo es, el coronel Baños por supuesto, Rubén Gisbert, todos estos propagandistas socialistas, lo que han estado haciendo es desinformar, crear ruido. Por tanto, ya nadie cree en nada. Por ejemplo, a mí no me ha creído nadie. ¿Correcto? Entonces, me vas a ver mal porque sueles venir por aquí y eres un tío muy majo, pero como interpreto que estás divulgando una estafa en mi directo, en mi tal, te voy a tener que, y me pesa, pero te voy a tener que bloquear, porque no quiero convivir con estafadores y menos divulgar estafas. Así que vamos a ser serios. La cuestión es de que en torno a la cuestión grafeno, señores, nothing, nada. Es decir, no hagan ni caso. Estamos ante estafadores, desinformadores socialistas que han tenido el cuajo de instrumentalizar el mayor drama humano que se recuerda por y para beneficio propio, monetizar canales o saber qué, notoriedad, fama, lo que queramos. Pero el caso es que vosotros habéis apoyado la Quinta Calumnia, pero a mí no me habéis apoyado. Es decir, que no tan solo tenemos a criaturas que diseñan estafas piramidales a partir de este tipo de dramas, sino que además el conjunto humano pues indulta a Barrabás mientras crucifica al Cristo. Desde la sede del Movimiento Victoria os agradezco muchísimo vuestra interacción, vuestra participación. Veo que sois muchos, ¿no? Y jornada de domingo, con vuestro permiso, pues me apetece muchísimo arrodillarme, rezar, meditar, leer, pasear y de disfrutar de esta jornada luminosa en el Día del Señor, Diumenge, el Día del Sol. Los anglosajones dicen Sunday, el Día del Sol, ¿de acuerdo? María José, Loico, Pilar, Cajorul, Paqui Martín, Muri, Dieguito, Porteño. Me imagino que hoy se han sumado más de los habituales porque, bueno, estarán tomando nota para luego nutrir sus canales, ¿no? Porque lo que sí me ha pasado es que vienen a mi casa a robar, mientras me insultan y me degradan, ¿de acuerdo? Lo digo porque ahora mismo yo me enfrento solo a un sistema que está eliminando seres humanos, presuntamente. Y la respuesta de la mayoría de estos seres humanos pues ha sido crucificarme. Yo no tengo a Greta Thunberg en la puerta que me trae una bolsa con comida. Y resulta que a mí me han cerrado las cuentas bancarias, me han cerrado la tarjeta de la biblioteca y yo tengo que sobrevivir con 3 euros a la semana. Aquí lanzamos, por ejemplo, campañas de recogidas de fondos a través de PayPal.
no hemos recaudado nada. Es decir, que me pretendéis eliminar. Entonces, pero mi ejercicio, mi trabajo, no está pensado por y para vosotros. Sinceramente, ya doy pues a nuestra generación por perdida. Ahora se espera una guerra y cuando despertemos de esta pesadilla, pues habrá en el mundo, habrán 500 millones de seres humanos, que es el objetivo. La cuestión es, a mí lo que me preocupa es el mañana. Porque de ese desierto nacerán criaturas. Y esas criaturas son cristianas por naturaleza. Luminosas, transparentes y creativas. ¿Comprenden? Por lo tanto, yo aquí estoy trabajando no por para vosotros. De hecho, ya me he encargado de enviaros al carajo, de cerrar el partido y conmigo no contéis absolutamente para nada. Es decir, a mí me llaman a la semana 2, 3 medios para darme una entrevista, les digo que no. No quiero saber absolutamente nada. De vosotros, los españoles en particular y del mundo en general. Porque me habéis maltratado, me habéis humillado, me habéis arruinado, me pretendéis matar de hambre y me estáis crucificando en público y yo no tengo la ayuda absolutamente de nadie. Todo lo contrario, os presentáis aquí unos cuantos para robar titulares. Desde la sede del Movimiento Victoria, ante el fin de los tiempos, el segundo Cristo, que Dios os perdone.